Muy buenos días, felicitaciones familia, hermano, amigo, que estamos juntos hoy, el día viernes. Estamos justamente en el sexto día de la semana. Es para mí un privilegio saludarte bajo la dirección del Todopoderoso. Estamos contentos, con victoria, sí, agradecidos con Dios porque estamos a unas pocas horas de terminar el sexto día de labores que Dios nos ha dejado. ¡Qué grandioso! Le doy la gloria a mi Dios. Y alabado sea su nombre, la gloria es para Él. Y gracias a la obra redentora y guiadora del Espíritu Santo, el Consolador que ha dejado en nuestras vidas, nuestro Jesús cuando ascendió al cielo, dijo: me es menester, me es necesario irme para mi Padre, ir al cielo. Sí, pero yo, dice Jesús, no los quiero dejar solo, enviaré al Consolador y Él los va a guiar a ustedes a toda verdad y a toda justicia. Y en estos 6 días, en realidad, hemos gozado de la presencia del Espíritu Santo. Óyeme, querido hermano, amigo, que estás conmigo en esta mañana de este día viernes 30 de agosto, donde quiera que te encuentres en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Dios ha sido bueno. Sabes que desde el día domingo, venimos contando desde el día domingo 1, 2, 3, 4, 5 y sexto día, hoy el día viernes, según el libro de Lucas capítulo 23 versos 50 al 56, hoy se le conoce como el día de preparación. Estamos preparándonos para el día de mañana encontrarnos adorando a nuestro Dios. Así es que donde quiera que vayas tú hoy en esta mañana de este día viernes, bueno, que la bendición del Todopoderoso sea contigo. Un saludo muy cordial para todos los hermanos allá de Honduras, El Salvador, desde México. Allí tenemos familias en Tabasco. Un saludo para ti, hermana, familia, que estás allí compartiendo el año bíblico. Tenemos en la ciudad de Lorton, Virginia, a hermanos. Tenemos aquí en las ciudades alrededores de aquí de Danville, Martinsville, Ridgeway. Gracias a Dios porque hay personas allí en las Carolinas. Sí, en Texas, en Pensilvania, en Florida, en Washington DC, distrito, en el estado de Maryland. Un saludo para ti, familia. Gracias porque estás con los grupos de WhatsApp y cada texto que tú envías se pone en las manos de Dios. Así es que estamos contentos hoy porque Dios ha sido bueno los 6 días de esta semana. Estamos contentos porque estamos frente a la palabra de Dios. Así es que quiero orar agradeciéndole a Dios porque Él ha estado con nosotros por medio de la palabra de Dios. Hemos hablado con Él cada mañana yendo de rodillas. Así es que vamos a rogar la presencia del Espíritu Santo en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos, querido Padre, tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada mañana la disfrutamos. Gracias porque mientras vamos para el trabajo, mientras estamos preparándonos para ir a hacer las labores cotidianas, nos ha dado el pan de cada día, que es también, y nos ha dado el pan espiritual que es tu palabra. Nos ha nutrido, nos ha dado la victoria, nos ha infundido aliento, paz, consuelo en nuestras vidas. Y te damos gracias porque en esta mañana, querido Padre, no es la excepción. Estamos ahora mismo estudiando tu palabra. Rogamos al Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que en el estudio de esta mañana sea el Espíritu Santo llevando la palabra que tanto yo necesito como mis hermanos en las redes sociales. Gracias, querido Padre. Bendice tu palabra y que al estudiarla todos juntos podamos obtener las victorias de las cosas que nos acechan en cada momento. Así es que nos ponemos en tus manos. Bendice a cada familia, a cada amigo, a cada hermano que se dispone para su lugar de trabajo, a terminar el día, a terminar la semana. Los pongo en tus manos. Conforme sea tu voluntad, acompáñales por favor y que el Espíritu Santo sea el que esté con ellos en este día. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos aquí. Sabes que ahora sí, diría yo, entramos un poquito en un audio un poquito más fuerte. No te puedes perder esto. Si algo vas a compartir, comparte este audio para todas las personas que conoces y no conoces. Porque este año bíblico, de cuántas cosas nos estábamos perdiendo nosotros. Bueno, Dios me había dado el privilegio de estudiar cada año el año bíblico, pero ahora alabo el nombre de Dios y en la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obró para que todo esto saliera al aire y pudiera llegarte hasta tus oídos el año bíblico. Así es que
Recuerda que en este año 2024 es el único año bíblico de la palabra de Dios en audio, en puntos comentados, dejándote un espacio a ti para que vayas a la palabra de Dios y todos juntos podamos disfrutar de ella y tú puedas caminar, sí, con tanta seguridad, confianza, amparado por la palabra de Dios cada día. Somos bienaventurados porque el oído suple una necesidad, es una puerta a nuestro ser tan grande como escuchar. La palabra de Dios dice que la fe de nosotros crece por el oír. Y mira qué importante el texto dice, y no por el oír cualquier cosa, no. La fe de nosotros va a crecer oyendo únicamente la palabra de Dios. Así es que para ti, hermano, amigo, este mensaje para ti, palabra de Dios, un incentivo. Donde quiera que vayas, aparte el oído para la palabra de Dios hoy en esta mañana. Así es que estamos aquí. Diría yo, vamos a dejar algunas preguntas que han surgido bastantes con respecto al audio que se difundió anterior a este. Así es que con mucho respeto y con mucho aprecio, con tanto amor de parte de la palabra de Dios, vamos a estudiarla en este momento. Pero vamos a hacer un paréntesis para estudiar aquí la introducción. ¿En algún momento de tu vida alguien te gritó al oído? Óyeme, alguien te gritó al oído. ¿Cuál fue tu reacción al gritar? Bueno, si alguien te gritó al oído y tú solamente escuchaste, ¿cuál fue tu reacción? Al menos lo viste, le pusiste sus ojos sobre él. Si no le hablaste, le pudiste decir ¿qué te pasa? O con un gesto le dijiste ¿pero qué pasó? Ahora, si alguien te gritó al oído, no lo ignoraste. Tú te diste dar la vuelta y ver quién te gritó al oído. Segundo, si tú fuiste la persona que gritaste al oído de otra persona, ¿por qué razón lo hiciste? Bueno, este audio, si ha acontecido o has visto esto, es para ti porque en alguna ocasión hemos gritado o nos han gritado. Bueno, estamos allí. Segundo, bueno, yo diría que lo vamos a descubrir ahora mismo. El capítulo 7 de este día y tenemos el capítulo 8, solamente 2 capítulos, pero están totalmente extraordinarios, palabra de Dios. Y alguien decía, de lo que nos estábamos perdiendo. Para ti, amigo, el texto es anónimo, así es que para ti, hermano o hermana, que hiciste el texto allí, el comentario, de lo que estábamos perdiéndonos del año bíblico, del estudio de la palabra de Dios, bueno, Dios te va a bendecir. Sigue adelante escudriñando la palabra de Dios porque hay grandes cosas para la preparación de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué las personas hoy en día, vamos a abrir este espacio, por qué las personas hoy en día están confundidas? Voy a responder una pregunta con respecto a esta introducción. Voy a responder esta pregunta guiada por la palabra de Dios. ¿Por qué las personas están confundidas con respecto a cosas que están escritas en la palabra de Dios? Bueno, agarra que aquí vamos a iniciar el estudio de esta mañana. Ok, ¿qué significa en la palabra de Dios incienso? Mira, pregunta, qué importante. Así es que para ti, Dios te bendiga. Dinos de dónde nos estás escuchando, sintonizando. Así es que sí sé que estás fuera de Estados Unidos. Posiblemente, no sé exactamente en qué lugar, pero aquí está la respuesta guiado por el Espíritu Santo. Bajo un escrito está. ¿Qué significa la palabra de Dios en la Biblia incienso? Para estar seguro si es que el pueblo de Israel usaba solamente en el pueblo de Israel se usaba el incienso o está en los días nuestros hoy para identificar y no caer en el error mismo. Bueno, aquí está. Mira, incienso en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento simbolizaba, era un trabajo especial que los sacerdotes hacían, es decir, llevando la comunicación de cada israelita al templo de Dios, a la presencia de Dios. Ahora, esto incienso era un altar, sí, de oro, era más alto que amplio. Recuerda que en el templo habían 2 altares, uno del holocausto en el atrio, que medía 5 codos de longitud y 3 codos de alto, tan largo y ancho para poder poner la víctima del cordero y tan bajo
accesible para toda persona, ya sea grande de estatura o baja de estatura, era accesible. El holocausto representado a Jesús era accesible para toda persona. Nadie podía decir, no puedo llevar la víctima en representación de mi perdón de mi pecado, Jesús, porque es muy alto el altar. Todos podían alcanzar a ese altar. Interesante. Ahora, eso era en el atrio. En el lugar del santuario, adentro, donde el sacerdote únicamente entraba, la sangre del atrio al lugar santo, al santuario, solamente el sacerdote llevaba la sangre a rociarla día tras día. Todos los 365 días entraba con esa sangre que había en el atrio, la ponía dentro del santuario. Interesante. Ahora, este era trabajo solamente del sacerdote, del atrio al santuario. En el santuario había otro altar, y este altar era solamente de oro, ya que en el atrio había el altar grande, donde era sacrificada la víctima del cordero que representaba a Jesús. Este altar solamente era de bronce, pero el que estaba adentro en el santuario era alto y reducido. Voy a ver si me doy a entender. Era alto y reducido, es decir, y era de puro oro. Eso permanecía el incienso allí, y el humo diría yo, de semillas, de aroma, se estaba quemando todo el tiempo allí, y ese humo simbolizaba el clamor y las oraciones de todo el pueblo de Israel, y subía directamente al cielo. Recuerda que el altar del incienso estaba justamente cerca del velo que daba al lugar santísimo, es decir, después del velo al lugar santísimo, allá dentro en el último apartamento, en la última sección del templo de Dios, solamente había un mueble, y era el arca del pacto. Sí, interesante. Así es que el altar del incienso estaba justamente pegado al velo que daba al lugar santísimo, es decir, las oraciones son las que estaban más próximas a la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo encontrarnos en el tiempo de hoy? ¿Qué es el incienso? Bueno, el incienso es las oraciones tuyas y mías cada mañana. Óyeme, aquí está la respuesta. ¿Y cómo encontrar la respuesta escrita? Bueno, ve al libro de Apocalipsis capítulo 5, verso del 8 al 9. Mira qué interesante es esto. Dice que estaban, te lo voy a hacer de memoria y tú lo vas a rectificar, te lo voy a decir de memoria, está en el libro de Apocalipsis 5, 8, y dice que Juan ve a 4 ancianos y 24 ancianos, y todos ellos se postran de rodillas ante el Cordero. Recuerda que el Cordero significa y está simbolizando a Jesús, es decir, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos van de rodillas ante la presencia de mi Salvador Jesús. Óyeme, qué grandioso es esto, alabo el nombre de Dios. Ahora, dice que cada uno de los 24 ancianos tenían copas de oro. Sí, en otras versiones va a decir que tenían copas llenas de oro, y el texto dice, y llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Óyeme, ahí está la respuesta en el libro de Apocalipsis. Recuerda que el Apocalipsis se escribió en nuestra era. El teólogo Juan fue el último de los 12 discípulos que estuvo vida y que pudo ver la revelación de los últimos días en los cuales tú y estamos viviendo hoy. Así es que recuerda que a estas alturas ya Jesús había muerto, había resucitado de la tumba, ya había vencido la muerte y ya se había ido al cielo. Y en este momento Dios le da a demostrar la visión lo que va a acontecer con el pueblo de Dios en los últimos días. Y es por eso que Juan, el teólogo, ve a 4 seres vivientes, a 24 ancianos, de rodillas ante Jesús, ante el Cordero, con copas llenas de incienso. Y el texto dice que son las oraciones de los santos. Óyeme, son las oraciones tuyas y mías cada mañana. Entonces, ¿qué significa incienso? Las oraciones nuestras. Mira, qué interesante es esto. Ahora, ¿y cómo estar seguro que nosotros somos los santos? Bueno, la palabra santo significa apartado de lo secular, de lo impuro, para un uso sagrado y de santidad hacia Dios. Mira, si tú quieres rectificar esto,
son textos que tú te los tienes que aprender de memoria porque son tan poderosos para nuestra vida cotidiana espiritual. Puedes ir al libro de Romanos capítulo 12. Va a aparecer en 4 textos la referencia de los santos. El apóstol Pablo dice los deberes del cristiano en todo el capítulo 12 del libro de Romanos, y vas a ver los santos, sí, los piadosos, los cristianos, los santos. Es decir, el apóstol Pablo llama a los santos los que estamos dispuestos a seguir donde Jesús nos llame y nos guíe, donde el Espíritu Santo nos lleve cada mañana. No, los que se dejan guiar son los santos. Ahora, dice acá también el capítulo 12 del libro de Romanos, lo vas a encontrar en el texto, pero lee todo el capítulo, que también los de la iglesia, ¿sí?, los líderes, los ministros tienen que estar velando por las necesidades de los santos. Es decir, mira qué interesante es esto. Para ti, ministro, pastor, laico, departamental que estás en la iglesia, tienes que estar velando por las necesidades de la feligresía. Los santos lo declara la palabra de Dios, ¿sí? Mira qué interesante. Es un título que no lo merecemos, pero cuando tú dices quiero adorar a Dios, quiero encontrarme con Dios, vas a entrar al círculo de los santos. Así es que están las respuestas allí correspondiente a esto, con respecto al incienso y con respecto a los santos, para que tengas una definición. El capítulo 7 da a conocer algo importante. El capítulo 7 van a haber 2 puntos que se van a reflejar. Se reflejó con Ezequiel en el cautiverio allá en medio de los caldeos, en los babilónicos, y alguna parte de eso se va a dar a conocer nuevamente cuando Jesús venga. Por ejemplo, el gran día del Señor, de la ira del Señor. Eso lo vas a encontrar en el libro de Ezequiel capítulo 7 verso 19. Mira, ¿qué pasa? Arrojarán su plata por las calles, su oro será desechado, ni su plata ni su oro los podrá librar en el día del furor, dice el Señor. No satisfarán su hambre, ni llenarán su estómago, porque ese fue su tropiezo para caer en su maldad. Mira qué interesante. Sabes, querida familia, hermano, amigo que me estás escuchando, yo sé que el dinero, la plata, los dólares, todo el nombre de la moneda que puede existir en Sudamérica, en Centroamérica, o como el dólar que existe aquí en Estados Unidos, o como el dólar que existe allá en El Salvador, Centroamérica. Bueno, el dinero es importante, la plata es importante, sí, es muy importante, pero no es todo. Mira, en el momento cuando venga Jesús, en el momento que fue en el tiempo de Ezequiel, cuando llegó la destrucción a Judá, a Jerusalén, tanta gente que se había dedicado a tiempo completo, sí, y no solamente a trabajar honradamente, sino que a estafar a personas, no importando ir sobre otras personas para obtener grandes ganancias, amontonaron dinero, tanta plata, y el texto dice, arrojarán su plata por las calles. Óyeme, es decir, lo que trabajaste no te va a poder librar en el momento de que Jesús venga. Ahora, entonces, tenemos que tener un equilibrio. No estoy diciendo que el dinero es malo, no, es importante, pero el texto dice acá que ni su plata ni su oro los podrá librar en el día de su furor del Señor, ni va a satisfacer su hambre, ni llenarán su estómago, porque ese fue su tropiezo para caer. Es decir, mira, hay un texto que te lo voy a dar de memoria que no está en el guión del audio del año bíblico, pero lo vamos a encontrar más adelante, y es que dice el texto: la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántas personas no dedicamos tiempo a Dios únicamente por ganar dólares? Óyeme, ¿cuántos esposos han perdido a su familia, a sus esposas? No les han dado la atención que se requiere la esposa por estar solamente en sus trabajos. Y habrá una segunda persona que sí tiene tiempo allá afuera, guiada por Satanás, y ese sí administra el tiempo guiado por Satanás para quitarte la esposa a ti, para derrumbar a la familia. Óyeme, ¿por qué no abrir los ojos en este momento por la palabra de Dios? El texto dice, ese fue el tropiezo para ellos. Es decir, cuando se dedicaron con el tiempo
a amontonar, a enriquecerse de tanta plata, dice, ese fue el tropiezo. No llenaron su estómago, no satisfacieron de hambre, no les servirá de nada. ¿Dónde está la plata ahora? En las calles saldrán sacos llenos. La gente que determinó toda su vida para trabajar, saldrán sacos. Mira, ahora, y esto parece ser que es una alusión, pero no. La Biblia lo registra, y porque la Biblia lo registra, yo creo y creo. Mira, se cuenta por allí, pero es en realidad. No sabemos porque nadie anda diciendo por las calles, mira, yo tengo un saco de dinero. No. Ahora, no estoy asimilando de que todas las personas sucede, pero hay familias, hay personas que ni los bancos usan. Ahora es normal tener las cuentas en los bancos, pero hay personas por allá y ahora que usan tanto en sus cajas fuertes, en subterráneos, que tienen sacos llenos de dinero. Óyeme. Y en el momento ahora actual no están dependiendo de Dios porque se dedican, el Dios de ellos es el dinero. Ese fue el tropiezo. Pero cuando venga Jesús, este texto va a tener dos reflexiones. Se dio en el momento de Ezequiel con el pueblo de Judá y va a tener su segunda repercusión cuando Jesús venga. Vas a ver en las calles dinero. Los ricos saldrán y va a decir, ¿para qué queremos dinero? Bueno, va a ser tarde. Mira el versículo del capítulo 7, verso 25. Destrucción viene, buscarán la paz y no la encontrarán. Quebranto vendrá sobre quebranto y rumor sobre rumor. Buscarán respuesta del profeta, pero la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se pondrá de luto y el príncipe se vestirá de desesperación y temblarán las manos del pueblo. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Óyeme, esto es interesante. ¿Sabes qué? Voy a contestar una pregunta con una respuesta escrita que la estaba viendo justamente en este texto. ¿Por qué se menciona tanto la ley en el Antiguo Testamento? Bueno, recuerda que la ley de los 10 mandamientos es el parámetro de protección que Dios tiene para la familia humana. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis está. Bueno, en el libro de Apocalipsis vas a encontrar un texto, puedes ir a buscarlo. Dice el texto, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, si tú quieres verte dentro del círculo de la paciencia de los santos que son pacientes en esperar en Jehová, es porque dice, guardaron los mandamientos de Dios. Es decir, aquí dice que buscarán la ley, pero la ley huirá de los sacerdotes y el consejo ya no estará en los ancianos. Es decir, demasiado tarde. ¿Por qué no buscarlo hoy? ¿Sabes que la reacción del pueblo de Judá cuando Ezequiel apeló al corazón y puso las grandes verdades? Dijeron, bueno, volvámonos entonces ahora. Pero ya estaba determinada la sentencia. Óyeme, el tiempo de gracia ya estaba terminado. Oye, para nosotros viene un tiempo igual que este y lo vamos a ver más en el futuro. Por eso, suscríbete al canal porque viene palabra de Dios más clara para cada uno de nosotros. Así es que para ti, familia que has escrito allí, las respuestas están escritas en la palabra de Dios. Y capítulo 8, este capítulo lo vamos a estudiar juntos. Ponte bien sentado o ponte atento al oído porque vamos a estudiar este capítulo del capítulo 8 del profeta Ezequiel. Mira la palabra de Dios. El día 5 del sexto mes del sexto año estaba yo sentado en mi casa. Ajá, mira, Ezequiel estaba sentado en su casa, así como tú y yo, en esta mañana antes de salir al trabajo. Muy bien. Y los ancianos de Judá estaban sentados ante mí. Mira qué interesante. Los ancianos de Judá habían visitado a Ezequiel en su casa y estaban al frente esperando palabras de Jehová. Es decir, todos sabían de que Ezequiel era el profeta de Dios y que tenía palabra de Jehová. Estaban allí frente a Ezequiel. Estaban sentados ante mí. Y allí en ese momento posó sobre mí la mano de Dios, el Señor. Verso 2. Miré y vi una semejanza como a la apariencia de fuego,
De su cintura hacia abajo parecía fuego y desde su cintura hacia arriba parecía como el resplandor del bronce refulgente. Mira, póntete cómodo porque esta lectura de este capítulo 8 va a ser extraordinariamente grande. Gloria sea a mi Dios porque está escrito esto. Voy a abrir un paréntesis para que entendamos esto. ¿Sabes que Ezequiel estaba viendo todo lo que estaba llevándose en Judá? El castigo que estaba ya determinado para Jerusalén y Judá. Sí, y posiblemente él se preguntaba, ¿por qué Dios está castigando a esta gente? En realidad pecaron, pero no encontraron el perdón. Bueno, Dios le da a demostrar a Ezequiel por qué ha decidido castigar al pueblo de Israel. Porque Ezequiel no lo sabía, las cosas ocultas. Y ahí ahora Dios se lo pone al descubierto para que Ezequiel esté consciente de que Dios es justo y actúa con justicia. Yo glorifico el nombre de Dios porque con Él no tenemos nada que perder. Él es justo, no se tenderá a la injusticia, será justo totalmente en hacer las cosas justamente conmigo y contigo. Mira, tuvo que verlo Ezequiel para comprobar que lo que estaba haciendo Dios era en realidad justicia. Y aquí está, miré y vi una semejanza. Versículo 3. Esa semejanza extendió la mano y me tomó por un mechón de pelo de mi cabeza. Óyeme, lo levantó del cabello, de la cabeza de Jeremías. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta del norte del atrio interior, donde estaba el ídolo del celo, que provoca a celo al Señor. Voy a decir esto. Dios toma a Ezequiel del cabello de la cabeza y dice que entre el cielo y la tierra lo lleva por el Espíritu, lo levanta y lo lleva a la casa de Dios, al templo, al lugar de adoración, para mostrarle qué era el proceder de los ministros, de los sacerdotes en el momento. Porque sabes que la administración de la casa de Dios estaba dispuesta desde la mañana, en la noche y todas las 24 horas para que el pueblo de Israel fuera a glorificar a Dios. Pero en realidad los ministros no estaban adorando a Dios, y por no adorar a Dios habían trastornado la mente de todas las personas del pueblo de Israel. Óyeme, cuando yo estaba estudiando esto, bueno, descúbrelo por ti mismo. Verso 4, y allí estaba, mira, que Ezequiel comienza a ver, y me llevó en la visión de Jerusalén a la entrada de la puerta del norte del atrio interior, donde estaba el ídolo del celo. O sea, es decir, Ezequiel a la entrada del templo, lo primero que se encuentra es un ídolo, una imagen llamada el celo. Sabes que los ministros decían, bueno, esta imagen tiene el nombre correcto y es el celo, hay que ser celosos, y ahí está la imagen. Bueno, dice el texto que provoca celos al Señor. Mira qué interesante. Verso 4. Allí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo, es decir, allá en el río Quebar. ¿Recuerdas? Muy bien. Verso 5. Y me dijo, hijo de Adán, levántate tus ojos hacia el norte, levántate mis ojos hacia el norte, y junto a la puerta del altar vi el ídolo del celo a la entrada. Entonces me dijo, hijo de Adán, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mira, yo sé que las respuestas aquí están, las preguntas que han surgido, por eso no las voy a dar más, porque en el capítulo 8 están. Ok, atentamente. Y sigue diciendo, entonces me dijo, hijo de Adán, ¿no ves lo que hacen las grandes abominaciones para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete y verás abominaciones mayores aún. Verso 7. Y me llevó a la entrada del atrio, miré y vi una abertura en la pared. Y me dijo, hijo de Adán, cava en la pared. Cavé en la pared y vi una puerta. Y me dijo, luego, entra y ve las malvadas abominaciones que hacen estos allí. ¿Quiénes estos? Bueno,
los administradores, los sacerdotes, los que llevaban ceremonial en la casa y todas las personas consagradas. Verso 10. Entré y vi una imágenes de reptiles y bestias repugnantes y todos los ídolos de la casa de Israel pintados por las paredes. Y ante ellos estaban 70 ancianos de Israel y Hazanías, hijo de Safán, entre ellos, cada uno con su incensario en la mano, y subía una espesa nube de incienso. Mira, es decir, por eso yo lo he venido diciendo y ahora queda a la luz. El incienso es la reverencia, las peticiones que tú en algún momento le hiciste a alguna imagen, a algún ídolo. Bueno, si me estás escuchando y tienes vida, Dios tiene el poder para perdonarte en esta mañana de este día viernes. Sí, porque mira, Ezequiel está viendo la visión. Ve lo que dentro de la casa de Dios hacían los ministros que supuestamente estaban para guiar al pueblo de Israel. Y mira, interesante. Ahora te queda más claro que el incienso son, que dice aquí, estaban 70 ancianos, versículo 11, y ante ellos estaban 70 ancianos de Israel y Hazanías, hijo de Safán, entre ellos, cada uno con su incensario en la mano, y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo: hijo de Adán, ¿ves las cosas que los ancianos de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus recámaras de imágenes pintadas? Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha dejado la tierra. Me dijo después: vuélvete y verás abominaciones aún mayores que cometen. Óyeme, qué tremendo. Por eso te dije yo, prepárate, porque vas a ver las grandes cosas que en la casa de Dios hacía el pueblo de Israel. Me llevó a la entrada, versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa del Señor. Mira, es decir, estamos hablando del templo, de la casa de Dios. Y habían mujeres sentadas llorando a Tamuz. Tamuz era un ídolo. Y allí estaban las mujeres tan devotas que parecían que agradaban a Dios, pero la adoración no se iba para Dios. Era al frente de esta estatua llamada Tamuz. Ahora, verso 15. Luego me dijo: ¿ves, hijo de Adán? Vuélvete y verás abominaciones mayores aún que estas. Verso 16. Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario del Señor, entre la entrada y el altar. Mira, entre la entrada y el altar habían unos 25 varones de espaldas hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrados adorando al sol. Óyeme, no sé si tendrás el tiempo, pero el tiempo es apremiante. Mira, 25 ancianos le habían dado las espaldas al santuario, es decir, donde Dios se comunicaba con ellos, estaban ellos, le habían dado la espalda y estaban de frente y estaban de rodillas adorando al sol. Ahora, pregunto yo, porque nosotros pensamos, mira, ¿quién hizo el sol? El astro mayor, lo hizo Dios. Sí, pero en la Biblia nunca queda registrado que porque Dios hizo al sol, nosotros vamos a adorar al sol. No, tenemos que adorar y reverenciar al que hizo al sol. Esto es importante, hermano amigo que me estás escuchando. Para ti la palabra de Dios y para mí. No adoremos las cosas creadas, adoremos al creador de las cosas. Mira, este texto está extraordinariamente grande. Mira, entonces el versículo 17 dice, vamos a rectificar el versículo 16. Dice: enseguida me llevó al atrio anterior en el templo del Señor, y en la entrada del santuario del Señor, entre la entrada y el altar, habían unos 25, es decir, 25 varones de espalda hacia el santuario y su rostro hacia el oriente, postrados adorando al sol. Verso 17, y me dijo: ¿has visto, hijo de Adán? Es cosa liviana que la casa de Judá cometa estas abominaciones aquí. Recuerda que el texto está con pregunta. Han llenado el país de violencia y vuelven a provocar mi enojo y a poner hendor en mi nariz. Yo también los traeré
los trataré con enojo, no los perdonaré ni les tendré lástima, aunque griten en mis oídos, no les oiré. Hermano amigo que me estás escuchando, no puedo darte más explicación. El texto está claro. Dios nos ha hablado en esta mañana. Ok, voy a cerrar un paréntesis, siempre quédate hasta el último momento. El templo que era muy conocido para Ezequiel, pero Ezequiel no tuvo la oportunidad de administrar, porque recuerdas que fue llevado a cautiverio a Babilonia. Es decir, Ezequiel no desempeñó el sacerdote dentro de esta casa que él ve. Y es por eso que ahora que Dios lo llama en el ministerio sacerdotal, le dice: tienes que ver para que estés consciente de mi justicia, y vas a ver los ministros donde tú supuestamente te estabas preparando para ir a administrar. Ven a ver lo que hacían ellos. Óyeme, y lamentablemente todo el pueblo se había escarriado. Mira, los ministros estaban allí. Los ídolos, bueno, se cuenta algunos de ellos ya. Ya vimos uno que se llamaba el Celo. Otro vimos uno de los dioses fuertes que tenían estatuas ellos ahí, que se llamaba Tamuz. Ahora, vimos también que en el capítulo 8 que estas personas estaban con incenciarios en la mano. Es decir, estaban dándole reverencia, estaban activos adorando a estos ídolos, a estas imágenes. Las mujeres dicen que estaban llorando alrededor de esta estatua llamado Tamuz. Ahora, yo con tanto aprecio, hermano amigo que me estás escuchando, no quiero faltarte respeto porque te amo en el Señor. No te conozco, pero sé que estás allí. Comparte este audio. En algún momento tú has visto personas que lloran. ¿Has visto tú en algún momento personas que hacen tanto sacrificio que aún su piel de sus rodillas, de sus manos, de sus codos, van sobre el pavimento caliente, sobre el polvo caliente, haciendo tanto sacrificio, y van justamente al final al frente de una estatua porque supuestamente les contestó algo, una petición que tenían? Bueno, te voy a decir algo. Estas mujeres que aparecen en el capítulo 8 del profeta Ezequiel estaban llorando. Es decir, estaban dando, diría yo, demostración de reverencia. Estaban allí sacrificando algo frente a este Dios llamado Tamuz. Otros 25 hombres estaban de rodillas frente al sol. Ahora, yo no sé cuántas personas, millones de personas están frente a un madero, ya sea de barro, ya sea de bronce, ya sea de metal, del mejor metal que haya, con la estructura o figura del apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué mal hay o qué diferencia hay? Bueno, te voy a decir algo. Todos estos apóstoles fueron unas personas consagradas a Dios, pero por ser consagradas a Dios, en ningún momento en la palabra de Dios, hasta la altura que llevamos, a nadie se puede reverenciar o se le puede dar reverencia, porque te das cuenta que en los audios anteriores, en el libro, en el Pentateuco, vimos que no hubo otro hombre tan manso como Moisés. Óyeme, un hombre que diría yo que digno de imitar, un hombre tan manso que Dios lo preparó. Pero en el tiempo del pueblo de Israel, Dios nunca le dijo al pueblo: mira, este hombre, como este hombre no hay nadie más, así es que cuando él se muera, hagan una estatua así como Moisés era y adórenlo. Jamás. ¿Por qué vamos a adorar a una imagen que refleja a un personaje por muy consagrado que haya sido? No, tenemos que adorar al que fue dueño de ese personaje, al que estuvo con él cuando estaba en vida. Óyeme, tal vez me escuchas un poco la voz recia, pero es que solamente estoy llevándote la palabra de Dios a ti. Así es que con tanto amor y cariño, adoremos a Dios. Y no importando la estatua cómo se llame, si se llame Juan, si se llame Pedro, si se llame Bartolomé, si se llame Santiago
óyeme, si se llame, óyeme, Jacobo. Esto es interesante. No importa el nombre que lleva, aunque haya sido una persona tan leal a Dios, nunca te va a autorizar la palabra de Dios que hagas una figura de ella o de él para que tú lo adores. No, el pueblo de Israel fue llevado por todo esto porque había en la administración esto. Ahora, termino con lo siguiente. ¿Has visto en algún templo que alguien está adorando cierta imagen? Bueno, ve, no lo defraudes, guarda el respeto que Dios te da, pero vimos en el audio anterior que tú tienes que amonestar porque Dios te ha puesto como centinela. Ve allí y dile, amigo o amiga, lo que tú estás haciendo, yo con tanto amor te digo. Dile tú, la palabra de Dios no lo autoriza. Y por no autorizarlo, es mejor que no lo hagas porque puedes estar en contra de la voluntad de Dios. Y te lo digo esto porque te amo. Sí, si eres una dama que se lo va a decir a otra dama, ve y dale un abrazo en señal de que tú la amas, porque si la vas a amonestar es porque tú la amas. Ahora, si es de un caballero a otro, con tanto respeto, hazle sentir que tú lo aprecias. Sí, dale un abrazo allí, dile, te digo esto porque te amo en el Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos tu dirección. Padre, danos la consagración del Espíritu Santo, que podamos reverenciar a ti, que podamos adorarte solamente a ti. Y gracias por este día viernes. Estamos contentos y agradecidos porque tú estás con nosotros. Estamos exactamente terminando los 6 días que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque cada mañana, cada día nos has dado la victoria. Y la gloria es para ti. Y gracias por el sostenimiento de cada hijo tuyo, de cada persona suscrita al canal, de cada hijo tuyo que comparte el enlace por las líneas de WhatsApp. Y gracias, Padre, por tu palabra. Sigue bendiciéndonos con tu palabra y que el Espíritu Santo sea el que termine de guiarnos en estas horas del último día, como es el 6º día, que es el día de preparación, hoy día viernes. Gracias, alabado sea tu nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, que tengas un excelente día de preparación. Sobre todo recuerda, tú y yo adoraremos a nuestro Dios. Bendiciones.